a los de abajo y tantos beneficios a los de arriba que es muy difícil empezar por algún lado. Pero bueno, para sintetizar, es claro que Milei busca concentrar todo el poder. En tanto, el artículo 3 ya parte diciendo lo siguiente: declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y Todas las social emergencias. hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto significa lisa y llanamente que el Poder Ejecutivo podrá decidir, si se vota esta ley, sin seguir las normativas vigentes sobre todos estos temas, ¿no? Pero vamos a repasar algunos de los principales aspectos en términos económicos. Empecemos por el lado más grave, si se quiere, para lo que es lo que va a ocurrir con los haberes jubilatorios. Se establece en el artículo 106 del proyecto de ley ómnibus suspender la aplicación de la movilidad jubilatoria. No solo eso, sino que también el Ejecutivo va a tener la atribución de establecer los aumentos por decreto. Y aclara que es para los beneficios de bajos ingresos, para el haber mínimo. Algo ya se está viendo, se anunció que se van a mantener los bonos que existían para los haberes mínimos. No hay aumento, pero se mantienen los bonos en el mes siguiente, en enero, pero no hay aumento para el resto de los jubilados. O sea, el que gana por encima de la mínima, que no es una millonada, ¿sí? 100.000 pesos. Exactamente, no tiene aumento. Bueno, también se faculta al Poder Ejecutivo para establecer una nueva fórmula jubilatoria. Hay que ver cómo se implementa esto, pero recordemos que el gobierno de Alberto Fernández también suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria y la nueva fórmula después se discutió en el Congreso. Se criticó todo, de la izquierda se criticó también, pero sí, acá no está claro, pero aparentemente el Ejecutivo podría establecer una nueva fórmula de facto, digamos, sin que pase por el Congreso. Si se une esta suspensión de la movilidad jubilatoria con un cuadro Excel que difundió Luis Caputo luego del mensaje que dio apenas asumió Milei y donde dio el programa económico, bueno, el aumento, la devaluación, el aumento de la cotización oficial del dólar, eso fue hace 2 semanas, no se puede deducir otra cosa que van a ajustar a los jubilados y jubiladas porque ya ahí se establecía una reducción de 0,4% del PIB en términos de ahorros fiscal en gastos jubilatorios, ¿no? De haberes jubilatorios, 0,4% del PIB parece poco en términos de las masas de haberes jubilatorios, es un montón. Bueno, a los adultos mayores también se les va a robar directamente los recursos que existen en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el FGS del ANSES, que va a pasar a manos del Tesoro. Esto seguramente va a terminar que se utilicen esos fondos para pagar deuda, ¿no? Dos líneas sobre qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad surgió cuando se terminaron las AFJP, allá en el 2007. Las AFJP tenían inversiones en empresas y en títulos públicos. Todo eso pasó a manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que se utiliza para hacer pagos, por ejemplo, la reparación histórica de los jubilados, las asignaciones universales por hijo, etcétera. Se utilizan muchas veces los recursos de ahí, incluso también se le prestaba al Ejecutivo, ¿no? De algo de plata de ahí o no. Sí, de hecho tiene una gran parte de las posesiones de activos son títulos públicos. En este caso, todos los títulos públicos pasan a mano del Tesoro, es decir, el Estado deja de pagar deuda. Él es como que le hace un default al Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Pero aparte, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene acciones del Grupo Clarín, del Grupo Macro, de Pampa Energía. Todo eso se quita, todo tipo de reglamentación pasa a manos del Tesoro, es decir, de Luis Caputo, es decir, en manos peligrosas están, y se quita todo tipo de reglamentación porque antes tenía parámetros sobre cómo se podía invertir, en qué tipo de acciones, en qué tipo de empresas, etcétera. Ahora se quita todo tipo de parámetros, por lo cual no se puede descontar que se haga algo que ya el FMI había indicado en el gobierno de Macri, y el gobierno de Macri quiso avanzar, que es vender esas acciones. Eso, por un lado, puede ser un problema para las empresas, pues si el FG se anuncia o el Tesoro que va a vender esas acciones, como va a haber una venta masiva, puede caer el precio de las acciones. Pero al mismo tiempo, si cae el precio de las acciones, les puede permitir una recompra barata de sus propias acciones al Grupo Clarín, al Grupo Macro, a Pampa Energía. Empresas muy poderosas podrían
recuperar parte de sus acciones a precios muy baratos. Bueno, esto es música del futuro, no tenemos pruebas, pero tampoco duda que puede ser esa la perspectiva. Además, el FGS tiene hoy una evaluación, o la última evaluación que hizo el gobierno de Alberto Fernández, 76.000 millones de dólares, es mucha plata. Esa evaluación fue hecha al tipo de cambio anterior, ahora probablemente eso se haya devaluado, pero es un montón de plata que se le roba directamente a los jubilados y pasa a manos del Tesoro, es decir, de Luis Caputo. Sobre el endeudamiento público, la ley Ómnibus propone dos cambios centrales. Por un lado, deroga una ley que impulsó Martín Guzmán que obligaba a todo endeudamiento externo a pasar por el Congreso. Eso se borra. Por otro lado, se remueve un criterio que está en la ley de administración financiera que indica que si el Estado tiene que reestructurar su deuda pública, tiene que mejorar los plazos, la tasa de interés o el monto. Hay que votar una ley que diga podemos empeorar la deuda. Sí. Bueno, va hacia eso. Hay también un blanqueo de capitales. Por ejemplo, a quien blanquea hasta $100.000 lo eximen de pagar cualquier impuesto, es decir, el que monotributista que paga día a día, o cualquier contribuyente paga día a día. Eso dice con la nuestra. Estos que no pusieron nunca para eso de la nuestra, no la ven, no van a pagar nada. Bueno, después sí va a haber escalas progresivas para los que blanqueen más de $100.000. Poquito, es poquito, ¿no? Es poquito. Y aparte se plantea una disminución progresiva del impuesto a los bienes personales. Es decir, que quien blanquee hacia futuro también va a pagar, porque una vez que uno blanquea, después tiene que pagar los impuestos normales cada año. Hacia futuro va a pagar menos porque se plantea una reducción de los impuestos a los bienes personales. Más en general se propone un régimen especial para grandes inversiones con rebajas impositivas y estabilidad fiscal por 30 años. Hoy hablando con una amiga que estudia el sector minería, ese es un régimen parecido al de la minería, le dan rebajas de impuestos y se la sostienen por 30 años con estabilidad fiscal, es decir, que puede venir un gobierno futuro y puede haber una emergencia, no les puede tocar las tasas impositivas o la carga impositiva total. El máximo para ganancia va a ser del 25%, cuando la mayoría de las escalas para el resto de las empresas, para el resto del mundo, es del 35%, aparte de otras reducciones impositivas. También se propone privatizar empresas públicas o empresas del Estado que tienen participación accionaria, como el caso de YPF, pero pueden entrar otras. Hay como más de 40 empresas, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de hidrocarburos, cuyo epicentro obviamente es el desarrollo del fracking en Vaca Muerta, la ley Ómnibus deroga el objetivo de autoabastecimiento, ¿no? Y entonces, cambia el criterio y lo dice explícitamente, que lo principal va a ser aumentar la renta, es decir, el beneficio que obtienen las empresas. Esto implica que se liberan las exportaciones y las importaciones. En hidrocarburos queda cada vez más claro que las empresas son liberadas para que hagan un gran negocio y emerge un gran ganador, ya lo hablamos en las semanas previas, es el grupo Techin, que es su empresa Tech Petrol que opera en Vaca Muerta. Es decir, Pablo Roca es uno de los grandes ganadores de las desregulaciones de Milei. Les recomiendo una nota de Esteban Martínez que publicó en La Izquierda Diario, que da todos los detalles de los beneficios de la ley Ómnibus para las petroleras. Además, el gobierno envió, además de la ley Ómnibus, envió para el tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso otros proyectos, como el que restituye el impuesto a las ganancias para una gran parte de las trabajadoras y trabajadores, otro que busca la implementación del sistema de boleta única electrónica, y varios acuerdos bilaterales de doble imposición con 4 países: Japón, Luxemburgo, China, Turquía. El de Luxemburgo tiene nombre y apellido, es Techin, porque el grupo Techin tiene allí su sede oficial, por lo cual le va a implicar una desgravación impositiva en Argentina, y lo mismo el acuerdo con Japón implica beneficios, entre otras empresas, para la automotriz Toyota. El acuerdo con China, para que China no íbamos a negociar porque son comunistas. Ahora se hace un acuerdo, se propone establecer un acuerdo bilateral sobre doble imposición que beneficia a entre otras empresas al banco ICBC. Bueno, si se aprueban, la implicancia es que el Estado pierde recaudación por este acuerdo de doble imposición, y en simultáneo que se baja la carga tributaria a las empresas, a estas por los acuerdos, a las que ya hablamos antes por
el régimen especial para grandes inversiones, simultáneo se va a aumentar el impuesto al salario a los trabajadores. Ese proyecto todavía no llegó al Congreso, se está especulando de por qué no llega. No está dentro del ómnibus. No está dentro de la ley ómnibus, está dentro de las sesiones extraordinarias, está en el temario de las sesiones extraordinarias. Bueno, si uno tiene que sintetizar, como resulta evidente, la ley ómnibus en realidad es un tren fantasma que trae beneficios para los sospechosos de siempre, para la élite económica, para la casta más rica del país. Me abrumó y me cansó de solo escucharlo. Pablo Anino.